las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos y bienvenidas a V Noticias Radio. Los saludamos Santiago Santa Coloma y quien les habla Marta Esteves, acompañándolos cada semana con la información de la Unidad para las Víctimas. Santiago, ¿cómo estás? Hola Marta, muy bien, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes que se conectan a esta emisión nuevamente de V Noticias Radio. Gracias Santiago y vamos a dar entrada de una vez a nuestros titulares. En el municipio de Apartadó, Antioquia, 136 sobrevivientes del conflicto armado fueron notificados sobre su indemnización administrativa. Con éxito se desarrolló la cuarta versión de la Feria de Servicio al Ciudadano organizada por la Unidad para las Víctimas Dirección Territorial Caquetá Huila. Las jornadas de atención a las víctimas que realiza la unidad no tienen relación alguna con actividades de grupos o candidatos políticos. La Unidad para las Víctimas presentó su estrategia de nuevos mandatarios en Risaralda. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Este 10 de junio se cumplen 8 años de la sanción de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley ha sido un modelo, incluso internacional, para restablecer los derechos de quienes han sido afectados por el conflicto en Colombia. Nuestro compañero Diego Monroy nos trae el informe especial. La Ley 1448 de 2011 fue expedida como un esfuerzo en la implementación de una política orientada a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Al cumplirse 8 años de su expedición el próximo 10 de junio, desde la entidad se hace el siguiente balance. Vladimir Martín, director encargado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ha sido una política en un modelo de reparación que no tiene comparación en el mundo y estos 8 años con sus logros lo ha demostrado. Nos faltan algunos pocos años para su vigencia, pero con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo estamos verificando, analizándola de cara a ser más efectivos y lograr su prórroga en unos años más que permita garantizarle a las víctimas sus derechos en términos de igualdad, equidad y eficiencia. A la fecha, en el Registro Único de Víctimas existen 616 sujetos de reparación colectiva, entre los que están comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos y grupos o movimientos sociales. Los sujetos étnicos, colectivos y no étnicos son reconocidos por esta política pública como ninguna política otra en el mundo, de cara a reconocer los daños colectivos, las afectaciones colectivas, pero también procurando el restablecimiento colectivo de sus derechos. A la fecha se han indemnizado 12 sujetos de reparación colectiva étnicos por un valor de 3.147 millones de pesos entre agosto de 2018 y mayo de 2019. La unidad también ha indemnizado administrativamente y judicialmente de manera individual a 42.197 víctimas por un valor cercano a los 294.000 millones de pesos durante el actual periodo presidencial. Históricamente se han indemnizado a 986.961 víctimas por un valor cercano a los 6,1 billones de pesos. Es importante aclarar que de los 8.8 millones de víctimas registradas en nuestro registro único de víctimas, representan el 18% de la población del país y de estos el 89% son desplazados a causa del conflicto, Marta. También es importante recordar que dentro de los principales logros están la construcción de 32 centros regionales de atención a víctimas en diferentes regiones del país, así como 2 centros en construcción en Ibagué y Barranca Bermeja. Y también se encuentra un proyecto, los centros de atención de Cartagena, Pasto y el Carmen de Bolívar. Así es, Marta. Es importante también destacar en estos 8 años de esta ley que la inversión total de la Unidad para las Víctimas en materia de indemnizaciones y en asistencia humanitaria
fecha ha sido de cerca de 11 billones de pesos. Toda esta política ha sido gracias también pues a la participación de las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Asistencia a las Víctimas del Conflicto del SNARIF, pero por supuesto también a las alcaldías y gobernaciones. Por eso, con miras a que la política pública de víctimas sea incluida en los planes de gobierno de los nuevos mandatarios locales que serán elegidos en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, pues la unidad viene trabajando con todas estas instituciones precisamente para que se incluya esta política pública. Este también fue uno de los principales temas discutidos en el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas que se llevó a cabo en Bogotá. Escuchemos el informe con Alejandro Márquez. La política pública de víctimas debe ser incluida en los planes de gobierno de los nuevos mandatarios locales y regionales que se elijan en octubre entrante en el país, reiteraron delegados de la Unidad para las Víctimas del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación, según Adriana Pinto, subdirectora de participación de la Unidad para las Víctimas. Tuvimos la presencia del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior, con los cuales articulamos algunas dudas que presentaron los representantes de las víctimas sobre el tema del Plan Nacional de Desarrollo y sobre la estrategia de nuevos mandatarios de cómo asegurar que la política pública de víctimas quede inmersa en los nuevos planes de gobierno. Gerson Arias, de la Comisión de la Verdad, comentó que se había trabajado con los integrantes de la Unidad para las Víctimas y de las otras instituciones para articular las diferentes actividades que van a empezar a desarrollar en los diferentes territorios. Hemos logrado dos cosas. Por un lado, concretar un ejercicio de articulación sobre el trabajo de todo el desarrollo que tiene la Comisión de la Verdad en los territorios y a nivel nacional. Y segundo, logramos también mandar un mensaje en términos de cómo queremos ese nuevo relacionamiento con la Mesa Nacional de Víctimas. Para V Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez. V Noticias. En V Noticias Radio le queremos reiterar a las víctimas del conflicto que todos nuestros trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios. Esto porque recientemente conocimos algunas noticias en el país donde personas inescrupulosas están ofreciendo a las víctimas algunos beneficios a cambio de votos. Diana Rodríguez nos cuenta los detalles. La unidad organiza jornadas de atención a las víctimas en todo el país para que realicen sus gestiones de manera gratuita y sin intermediarios. En algunas regiones del país están ofreciendo transporte, alimentación u otros productos o servicios a nombre de algún candidato o partido para supuestamente facilitar el acceso de las víctimas del conflicto a los servicios de la unidad. Eso es un engaño para conseguir votos en las próximas elecciones regionales de octubre. El director encargado de la entidad, Vladimir Martín, hace un llamado a las víctimas. Las jornadas que realiza la Unidad para las Víctimas no están asociadas a partido político o grupo o candidato político. Si a usted le ofrecen algún beneficio, alimentación, transporte, lo están engañando. Si usted conoce de algún tipo de invitación asociada a las jornadas de atención a las víctimas que estén ofreciendo beneficios en ese sentido u ofreciendo invitaciones por parte de grupos políticos, lo invitamos a que denuncie. La unidad solo otorga los beneficios establecidos en la Ley 1448 del 2011 y las normas que la reglamentan. Si sabe de algún hecho que se relacione con tramitadores o personas inescrupulosas que ofrecen falsos beneficios, denúncielas en el correo grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co o a las líneas telefónicas 426-1111 en Bogotá o 018-091-111-9 en el resto del país. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Muy bien, y en V Noticias Radio comenzamos nuestro recorrido por las diferentes regiones del país donde la unidad tiene presencia atendiendo a las víctimas del conflicto durante estos 8 años de arduo trabajo. Precisamente en el eje cafetero, la unidad trabajó con la gobernación de Risaralda y con diferentes alcaldías locales de esta región sobre los avances en reparación integral y la estrategia de nuevos mandatarios. La información con Edwin Herrera. La Unidad para las Víctimas hizo seguimiento a la política pública de víctimas luego de participar en el Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado del Departamento de Risaralda. Desde luego, la gobernación y las 14 alcaldías presentaron un detallado informe de todo lo que han hecho en materia de política pública de víctimas en el territorio.
Al respecto de la presentación de lo que es la estrategia de nuevos mandatarios nos habla Teresita Peláez, gobernadora encargada del departamento. Es fundamental que en la próxima comisión de empalme queden estos compromisos, porque para los nuevos administradores, tanto departamentales como municipales, de dar una bitácora de lo que cumplimos y de lo que queda pendiente. De igual manera, María Consuelo Ávila, profesional de la Subdirección de Nación Territorio, nos dio a conocer todo lo que se ha implementado por parte de la unidad en lo que tiene que ver con la estrategia de nuevos mandatarios y el informe de cierres de gobierno para lo que viene de la presente vigencia. Por un lado tenemos nuevos mandatarios que lo que estamos buscando es acercarnos con precandidatos en los espacios que nos invitan de otras entidades como el PNUD, ACNUR, donde les decimos la importancia de la inclusión en sus programas de gobierno del tema de la política pública de víctimas, que los candidatos que lleguen y nuestros futuros gobernantes locales tengan claro que tenemos una población víctima en los territorios, y por otro lado tenemos la estrategia de cierre de gobiernos locales, donde también estamos trabajando de la mano con los gobernantes locales, alcaldes y gobernadores, para que muestren la gestión que se desarrolló en su territorio durante sus 4 años de gobierno, qué acciones implementaron en pro de nuestras víctimas. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el Eje Cafetero. Y desde el Urabá, Claudia Torres nos cuenta sobre la entrega de indemnizaciones a las víctimas de esta región. En la Ciudadela Educativa Puerta del Sol del municipio de Apartadó, 136 sobrevivientes del conflicto armado fueron notificados sobre su indemnización administrativa. A este evento asistieron el personero municipal Roosevelt Ospina, Elizabeth Granada Ríos, directora de la territorial Urabá Darién. Nos preocupa que ustedes emplean bien ese dinero. Cuando ustedes lo reciban es suyo, es de ustedes. Se lo pueden gastar como mejor les convenga, pero buscamos que sea en algo que realmente les deje, les mejore su estilo de vida, les dé bienestar, un colchón, una medicina que no podía acceder, un proyecto productivo, una vaquita, el arreglo del techo, la ventana que me estoy mojando. El interés en adquirir o arreglar vivienda ha sido una constante en los ejercicios orientadores sobre la adecuada inversión de los recursos. En una casita que me alcanza esta vez, porque como no tenemos a dónde vivir, acá estamos posadas de los hijos, pero están muy estrechos, que las casitas son muy pequeñas. Con hacer mi casita de madera, que la voy a hacer de madera, mejor dicho, que me queda bien bonitica para atender los animalitos. Estas son algunas de las manifestaciones de las diferentes jornadas realizadas específicamente en Turbo y Apartadó. Diover Blanco, alcalde encargado del municipio de Turbo, se expresó de esta manera a la Unidad para las Víctimas. Se está consolidando al menos una parte de ese proceso de reparación. Para nosotros hoy es satisfactorio saber que un grupo importante de víctimas de nuestro distrito va a tener la posibilidad de continuar con ese proceso de reparación. Decirles entonces que a la unidad de víctimas, en cabeza la doctora Elizabeth, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que ha tenido en estos 4 años que tenemos nosotros de administración. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién informó Claudia Torres. En el Baupés también se entregaron indemnizaciones. Zulena Castillo con la nota. En el Centro de Atención de Mitú Baupés, 31 adultos mayores y personas con discapacidad recibieron sus cartas de indemnización por un valor de más de 159 millones de pesos con el fin de repararlos por el daño causado por el conflicto armado. Susana Escobar, quien tiene más de 74 años y es víctima de desplazamiento, nos contó que invertirá su dinero en restaurar su vivienda, la cual se encuentra en malas condiciones, y agradeció por esta indemnización. Pues yo pienso hacer mi habitación, como vivo 4 vientos, y entonces me toca hacer puertas de... Y entonces me toca dos habitaciones, mi piecita, entonces me toca hacer la puerta y comprar ladrillo y todo eso. Y entonces me toca quitar y me toca comprar otro nuevo donde me llegue. El director territorial de la unidad en Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo Alezones, recuerda que la reparación integral incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de manera individual, colectiva, material, moral y simbólica. Sobrevivientes del conflicto en Antioquia también continúan recibiendo indemnizaciones. Juan Carlos Monroy con la información.
Desde Antioquia informamos que continúan las jornadas para entregar las indemnizaciones económicas a unas 3.400 víctimas del conflicto en este departamento entre mayo y julio, como medida de su reparación para impulsar sus proyectos de vida. Víctimas como Ramón Hoyos destacan la priorización que beneficia a las personas mayores como su madre. La reparación que le están dando lo que es a la tercera edad, y también yo le agradezco al gobierno nacional que se ha recordado a la gente de la tercera edad, porque ellos necesitan más, porque hay muchos de la tercera edad, como mi madre y como otros más, que necesitan para el autosostenimiento, porque uno no puede estar pendiente de ellos para darle el autosostenimiento. Son víctimas del conflicto porque hace 17 años fueron desplazados por la guerrilla de una vereda del municipio antioqueño de San Luis. Nosotros somos víctimas del conflicto armado de parte de la guerrilla, quienes nos hicieron salir hace ya 17 años de la vereda Salambrina, donde nos quemaron la casa. Según el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, esta es la región más beneficiada con esta medida de la reparación integral. Queremos seguir avanzando, no solamente apuntándole al restablecimiento de derechos, sino que también le estamos apuntando a la economía y al tejido social del departamento de Antioquia. Con esto queremos decir que entre mayo y julio son 3.400 víctimas, que equivalen casi a 30.000 millones de pesos. Con estas jornadas, al finalizar el mes de julio, la Unidad para las Víctimas superará las 235.000 indemnizaciones reparadoras a víctimas en Antioquia, con una inversión de 1.5 billones de pesos. Desde la Dirección Territorial de Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Y de Antioquia vamos ahora al Magdalena Medio, donde la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabajan para beneficiar a las víctimas del conflicto. La nota con nuestra corresponsal en esa región, Jenny Adriana Rico. Queremos compartir con ustedes que en las instalaciones de la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio se desarrolló un encuentro de articulación entre funcionarios de la unidad y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cabeza de la directora regional para Santander, Marta Torres. El encuentro tuvo como finalidad revisar proyectos en los que convergen ambas entidades para poder trabajar de forma articulada con el firme propósito de beneficiar con los resultados obtenidos a la población víctima de esta zona del país. Para la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, Amparo Chicue Cristancho, esta articulación es muy importante, puesto que uniendo esos esfuerzos se da respuesta precisa y oportuna a los sobrevivientes del conflicto. Establecer con la directora del ICBF una hoja de ruta para trabajar el tema de la prevención al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y segundo, consolidar una oferta institucional del bienestar familiar en este Centro Regional de Atención a Víctimas y además tener un funcionario de tiempo completo atendiendo a las víctimas de nuestra región. Finalmente, por parte del área psicosocial de la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, también se socializó la estrategia de la atención con enfoque y acción sin daño, con el fin de dar a conocer a los funcionarios participantes de este espacio la forma de atención, teniendo como premisa las necesidades de la población y el trato que se debe tener hacia ellos con el fin de no revictimizar. Desde Barranca Bermeja, para V Noticias Radio, informó Jenny Adriana Rico Núñez. Y ahora nos vamos para Neiva, donde se llevó a cabo una feria de servicios con diferentes entidades que tienen ofertas para las víctimas. Julia Urquina, desde el Huila, nos entrega el siguiente informe. La Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Caquetá Huila, en coordinación con la Mesa de Víctimas del municipio de Neiva, visitaron a los sobrevivientes del conflicto armado residentes en la Comuna 1 de la capital Opita en el marco de la cuarta versión de la Feria de Servicio al Ciudadano. Mi nombre es César Alberto Osorio Garzón, me ha parecido muy buena la jornada de todo, de salud, de todo. Utilicé la peluquería, odontología, voy a pasar al SENA, estoy esperando a pasar a la institución de tierras. Me parece muy bien estas jornadas, de verdad, porque va uno a las oficinas de allá y todo eso está complicado. Bien, me parece muy bien, los felicito por estas jornadas para nosotros desplazados. Así como César, 300 personas se beneficiaron de la Feria de Servicio al Ciudadano en su cuarta versión, un espacio abierto para resolver dudas y abrir oportunidades. El diálogo con la comunidad es prioridad en la Unidad para las Víctimas. Para V Radio informó desde Neiva, Julie Urquina Macías. En España y Francia se realizarán jornadas de atención a sobrevivientes del conflicto que residen en estos dos países de Europa. Escuchemos la siguiente información con Tatiana Corredor.
Debido a la gran cantidad de colombianos víctimas que viven en España, incluidos en el Registro Único de Víctimas, y con el fin de orientarlos a la implementación de la Ley 1448 de 2011 en el exterior, la Unidad para las Víctimas participa en la cuarta Feria de Servicios a Colombianos que empezó ayer, 7 de junio, en León, y que también tendrá lugar mañana, 9 de junio, en Santiago de Compostela. Adicional a ello, el lunes 10 y martes 11 de junio se llevará a cabo una jornada de atención para sobrevivientes del conflicto armado con el apoyo del Consulado de Colombia en Madrid. También, la Unidad para las Víctimas estará en París brindando atención directa durante el jueves 13 y viernes 14 de junio. Para ampliar información acerca de lugares y horarios, lo invitamos a que revise nuestras redes sociales y la página oficial de la Unidad para las Víctimas. Informó Tatiana Corredor del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. Santiago, esta semana en Bogotá, en el complejo logístico San Cayetano, tuvimos una muestra artesanal, cultural y gastronómica por parte de la población afrodescendiente víctima del conflicto. El informe con Carlos García. Negro, negrito. A propósito del mes de la afrocolombianidad y de los proyectos productivos, por invitación de la Dirección de Asuntos Étnicos en la Unidad para las Víctimas, se realizó una muestra cultural y gastronómica. Una de las participantes, Yomaira Valdés, nos relata la esencia del encuentro. Yo trabajo con dulcería típica desde que tengo uso de razón, pues a través de mi abuela, luego con mi mamá, y ahorita yo que me los traje a Bogotá y ha tenido una gran acogida. A la gente le encanta mucho el tipo de dulce que se trabaja en la costa y como yo como valor agregado estoy trabajando una dulcería 35% más baja en dulce y le soy también como innovación presentándola en un empaque muy atractivo que está, digamos, a la altura de las exigencias del mercado actual. Este grupo de mujeres afrocolombianas prepararon esta muestra con la mejor selección de los productos cosechados en sus regiones y, por supuesto, compartieron sus proyectos y negocios productivos que adelantan en todo el país. Una de ellas es Heivis Aguilar, tejedora y creadora de su propia marca de turbantes. A pesar de las circunstancias, de la violencia, el color siempre va a existir, siempre ha estado presente. Para mí significa vida, ¿sí? Es algo que proyecta, o sea, mejor dicho, no se puede perder, siempre se va a visualizar. Entonces lo que yo juego es a meterle lo más colorido que se pueda a un turbante como este, es vida. Para V Radio informó Carlos García. Y mi papá como baila se enamora hoy a mi mamá. Terminamos así V Noticias Radio. Síganos en Twitter e Instagram como @UnidadVíctimas y en Facebook nos encuentran como Unidad para las Víctimas. Marta. Recuerden siempre visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y otras noticias de la reparación integral. Hasta la próxima. Oiga, tío, ¿dónde están mis papás? Sus papás están estudiando para graduarse de la universidad. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.